Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Doctor, bienvenido. Un placer tenerle con nosotros. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por esta nueva invitación. Bueno, y propicia su presencia porque hay muchos temas interesantes en la palestra, empezando por el tema eléctrico, a propósito de que la Fuerza del Pueblo está siendo muy crítica de los aumentos de tarifa que se introdujeron a raíz del pacto eléctrico y que han estado golpeando a la población en estos últimos meses. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo, que ya de por sí ha sido crítica, de cómo se debería estar manejando este tema? Mire, yo creo que el gravísimo problema que tenemos en estos momentos, además de lo que me ha planteado, pero el gravísimo problema que tenemos es que el gobierno vive en una burbuja. O sea, hay una crisis que es una crisis mundial, no solamente afecta a la República Dominicana, afecta a todo el mundo, es mundial. O sea, todos los países están inmersos en esta crisis. Bueno, y cuando nosotros oímos hablando a las autoridades nacionales, es como si el país no hubiera crisis. Pero no solamente que no hubiera crisis, no solamente que estamos viviendo sin crisis, sino también que este es el país de las maravillas. O sea, fuimos los primeros en que, de acuerdo con las autoridades, de acuerdo con el gobierno, los primeros que superamos la pandemia. Yo no sé si ustedes recuerdan el anuncio, ¿no? Ya la pandemia terminó, ya no hay que usar mascarilla, ya los controles sanitarios todos fueron abolidos. Bueno, hoy en día está en un 21% la positividad diaria. Ah, no, pero fuimos el campeón del mundo, resolvimos la pandemia. Las mismas autoridades del Banco Central mencionaban el otro día, hemos recuperado el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. El primer país del mundo en que logra esa hazaña. Cuando tú lees ya los detalles, la línea pequeña, ha habido recuperación, no total, pero la recuperación ha sido a través del empleo informal, no del empleo formal que se perdió antes de la pandemia. Las propias autoridades agropecuarias hablaban el otro día, ha sido un récord la producción en la República Dominicana, en ninguna parte del mundo. Bueno, pues resulta que cuando uno lee las estadísticas, el incremento de la producción anual siempre ha sido tradicionalmente un 4% y apenas creció un 2%. Entonces es como si, bueno, no, aquí no hay crisis, aquí no pasa nada. Y todos los días el gobierno anuncia nuevas obras las anuncia. Nunca las inicia, pero anuncia nuevas obras. Entonces es como vivir en una burbuja. Y aclaro lo siguiente, esto no significa que un gobernante muestre pesimismo frente a su población. Al contrario, yo creo que un gobernante tiene que ser optimista, influir confianza en su país. Pero una cosa es influir confianza, otra cosa es desconocer la crisis. Un gobernante puede decir, mira, aquí hay crisis, la crisis no es solamente nuestra, la crisis es mundial, la estamos combatiendo, estamos tomando tales o cuales medidas, porque de lo contrario, si no se reconoce la crisis, entonces no se adopta la medida pertinente para resolverla. Entonces, ¿qué hacer en estos momentos de crisis y para que el gobierno salga de su burbuja, como usted dice? Bueno, mira, hay muchísimas medidas. Por ejemplo, la protección social, que la hubo, la comenzaron, pero como ya no hay crisis, en abril, inmediatamente en abril del 21 quitaron la protección social. Hay medidas, por ejemplo, en estos momentos están aumentando cada 3 meses la tarifa eléctrica. Bueno, pero ¿cómo es posible que en medio de una crisis se quiera también imponer mayor recargo a la población, sobre todo a la población pobre del país? La Fuerza del Pueblo entiende que se debe posponer la aplicación de este pacto eléctrico. Ah, pero yo creo que sí, pues en medio de crisis no es posible. Lo primero es tratar de resolver la crisis. Por ejemplo, en España le han quitado
ellos llaman el IVA, el impuesto el ITEVI nuestro, se lo han quitado a la luz eléctrica. Bueno, una forma de ayudar a la población. Aquí es lo contrario. En estos momentos, por ejemplo, en España, que han dicho, bueno, vamos a establecer una serie de programas en favor de los más débiles y vamos entonces a hacer que aquellos que se han beneficiado con la crisis paguen más. ¿No? ¿Por qué no podemos nosotros adoptar medidas como esta? Pero no la pueden adoptar porque lo primero que decir, estamos en crisis, señores, y vamos a tratar de resolverla. Okay. Y ahí está el caso de la inflación. Tenemos una inflación de casi 10%, 9.7%, y la gente al grito con los precios en los supermercados. Doctor, en circunstancias como esta, ¿entiende usted que el gobierno ha debido estar más cerca de la oposición con los temas sobre la mesa, con el sector empresarial, con sectores sociales? ¿O usted entiende que eso ha fluido bien? Mire, yo creo que precisamente son de los aspectos que hay que enfocar. O sea, un gobierno debe tratar de acercarse, tratar de conversar. Bueno, si la oposición no le hace caso, si no lo quiere es otra cosa, pero por lo menos manifestar. Y lo vemos ahora, por ejemplo, en el caso de la ley de extinción de dominio. Bueno, se le ha dicho, se le ha reiterado. Bueno, hay que acercarse, hay que discutirla con la oposición en el Congreso Nacional. Y sin embargo, bueno, ya la aprobaron en el Senado. Comenzando, bueno, ¿es ley orgánica o no es ley orgánica? Es lo primero que hay que discutir. Nosotros somos partidarios de que haya una ley de extinción de dominio como fuerza del pueblo. Es más, consagramos la figura jurídica en la Constitución del 2010, que es una obra del gobierno nuestro. Ahora, una cosa es consagrarla, otra cosa es que la ley que regule esa nueva figura jurídica se ajuste a la Constitución. Lo hemos reiterado, lo hemos dicho, bueno, la aprobaron. Es más, el gobierno dijo, sí o sí va la ley. Entonces... Parecería que está pesando mucho la presión de los Estados Unidos con respecto a este tema. Bueno, pero está bien, pero usted puede hablar con ellos y decirle, mire, en Estados Unidos tal vez pueda funcionar, pero aquí hay una constitución que prohíbe la irretroactividad de la ley. La ley no puede ser retroactiva. Aquí tenemos la presunción de inocencia. Bueno, un jurista como Jorge Subero acaba de señalar que tal como está concebida la ley se puede prestar a extorsión. Sí. Porque sencillamente yo tengo, por ejemplo, los ámbitos, las materias que se aplican. La Constitución da a entender claramente que es una figura jurídica para combatir el crimen organizado, el crimen internacional, el narcotráfico. Pero cuando tú lees el proyecto de ley, la estafa está incluida en ese ámbito. Bueno, pero algo así... Pero fíjate, Percio, lo peor de todo es que yo acuso a esa persona de estafa, le quitaron los bienes, lo juzgaron, quitaron los bienes, y si después va a la jurisdicción penal y lo descargan y es inocente, ya perdió los bienes. Entonces, son cosas que hay que discutir. Pero la Procuradora General de la República en su intervención en la Cámara Americana de Comercio hizo esa misma advertencia de que era una ley que se prestaría para abuso y para extorsión. Pero claro, bueno, pero tenemos entonces que regularla, discutirla. Lo hemos planteado varias veces. Bueno, ¿qué va? Dijeron sí o sí. Entonces, ese es el problema que nosotros vemos. Nosotros quisiéramos, que era la pregunta que tú me hacías, quisiéramos ayudar, porque no nos interesa el caos. Nosotros tenemos que preservar por encima de todas las cosas, por encima de esta crisis, tenemos que preservar nuestra democracia, que nos ha costado mucho sudor, mucha sangre, muchas lágrimas. Tenemos que preservar. El peor escenario para nosotros en la oposición sería que aquí se genere un caos, como pasó ahora en Sri Lanka, que hubo una poblada, la gente se tiró a la calle. Entonces, eso tenemos que evitarlo. Pero para eso, las autoridades tienen que ser comprensibles. ¿Hay riesgo para eso, para algo así?
aquí? Mira, riesgo siempre hay, sobre todo en una situación económica difícil como la que estamos viviendo, con los precios por la nube, por las nubes, con la gente diciendo esto no lo aguanta nadie. Bueno, en el año 84 nadie propició aquella situación del año 84, la gente se tiró a la calle, desesperada. Entonces eso tenemos que evitarlo a toda costa, sobre todo ya después de tantos años que aquello sucedió. Ahora, ¿qué ha pasado en la relación gobierno con la oposición? Porque el gobierno, y particularmente el propio presidente, en inicio del gobierno salió a visitar incluso al liderazgo político nacional. Pero eso después como que medio se enfrió. Sí, ahora, ¿qué ha ¿Pasó pasado? alguna cosa que quizás no se conoce? No, ¿Algunas incomprensiones? con nosotros no pasó absolutamente nada, sino sencillamente que ellos comenzaron a tomar sus medidas. Bueno, entendieron que en esa formalidad de visitar la oposición comenzaba con buen pie el gobierno, pero después parece ser que los mareos que dan cuando se está ahí cerca del Palacio Nacional. Marea eso ahí. Bueno, Pero este tema de la... Cuando uno llega a esa casa hay que estar vacunado contra los mareos. Hay un misterio. En el tema del proyecto de extinción de dominio, eso es un tema que se supone que es parte de la aprobación de una ley que es compleja como esta. Cierta cercanía con la oposición para discutir ciertos principios y ciertos aspectos técnicos de este tipo de proyectos. Más allá de las discusiones en el Congreso y de la Comisión Bicameral, ¿ha habido algún acercamiento? No, ninguno. Se ha discutido sobre todo en el Congreso Nacional. Ahora, ¿qué es el temor nuestro? El temor nuestro es sencillamente, aparte de la extorsión y de los problemas que se pueden presentar en la práctica, es que la ley, le suceda a la ley lo mismo que le ha sucedido a la ley de partidos políticos y a la ley del régimen electoral. Bueno, tú lo conoces bien como abogada. Bueno, el Tribunal Constitucional ha desmontado prácticamente. La ha chapeado. Sí, completamente. Artículo por artículo fue declarando la inconstitucional. Ya prácticamente no queda nada de esas dos leyes. Bueno, pues aquí podría suceder lo mismo. Y en el tema de si tiene un carácter ordinario u orgánica, cuya situación en el Congreso o en el Tribunal Constitucional sería mucho más grave, porque ahí no estaríamos hablando de un chapeo, ahí estaríamos hablando de si la ley se preserva o no se preserva. ¿Cuál es el escenario que usted ve en la Cámara de Diputados? Porque en el Senado se aprobó como un proyecto Como ley ordinaria. Como ley ordinaria, a pesar de que parecería que con los votos votaron... En la primera lectura, en la segunda no. En la segunda, En la segunda no sé, porque en la segunda creo que votaron 20. No, hubo 20 votos. Sí, hubo 20. Ahí ellos logran también. Pero ahí se ahí logra. votó Sí. algunos No, senadores se logra de la Fuerza del tercera Pueblo. parte. No, votaron, Pero lo que ellos la pasa es lo presentan. siguiente. Sí. Como ley ordinaria. Hubo Como 4 ordinaria. votos en contra, ordinaria. porque nosotros tenemos 8 senadores, Sí. 4 votaron en contra, 1 estaba enfermo y no fue, Y 3 y los votaron a otros, favor. no, los otros 3 están todavía en España con el presidente Fernández. Ah, ok. Por O sea, eso. y esos votos que consiguieron para, o sea, de la oposición ninguno votaron. No, ninguno votó. Incluso hubo un voto en contra que fue de un senador del PRM, del senador de la Romana. Pero fueron 20 votos a favor y 8 en contra. ¿Y en la Cámara de Diputados habrá una línea firme de la Fuerza del Pueblo? La línea firme nuestra es la siguiente. Estamos de acuerdo con la ley de extinción de dominio, que se regule la extinción de dominio, pero que se ajuste a las normas constitucionales. O sea, que sea Primero, orgánica y que además de eso no sea retroactiva. En eso primero que sea orgánica. Segundo, que sus normas no violentan la Constitución, que no se hable de irretroactividad de la ley, que se establezca una cierta prescripción en la ley también, ¿Cuál es la que posición no de se atente ustedes? contra la presunción de inocencia. ¿Cuál es la posición de ustedes como partido sobre la elusión fiscal, que fue un tema muy controvertido, sobre todo con el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, ahí volvemos a lo mismo. Yo creo que en época de crisis lo importante es adoptar las medidas que sean necesarias para poder enfrentar la crisis. Nosotros entendemos y comprendemos una situación muy compleja
a nivel mundial. La inflación, bueno, ¿qué hemos dicho de la inflación? La inflación es una gran parte importada, la inflación, pero no hay duda de que también hay un componente nacional. Ese componente nacional tiene que investigarlo el Banco Central y corregirlo, porque no es posible que nosotros seamos el cuarto país en América Latina con mayor inflación, cuando tú tienes los países que compiten con nosotros, los países de Centroamérica, en que la inflación está en un 4, 3, 5%, y aquí se dispara a 9.7%. Doctor, usted mencionaba ahora el chapeo de las leyes. De las leyes, sí. De partidos políticos, sistema electoral. Esa es una expresión de Laura, el chapeo. Sí, de el chapeo solo viene del Cibao. Pero a donde lo quiero llevar es a lo siguiente. Yo siento que muchas de las instituciones del Estado en esencia se resisten a acatar las decisiones del Tribunal Constitucional. Y siempre de alguna manera quieren obviar principios y criterios que establece el Constitucional e introducen en estas leyes limitaciones a derechos fundamentales, a temas de constitucionalidad. ¿Cuál es la impresión que usted tiene como en su condición de político y de abogado? Mira, lamentablemente con el día a día, en el mismo Congreso Nacional, ahí viene la pasión, ahí vienen las diferencias políticas, ahí viene el querer, tengo mayoría, quiero imponerme, y entonces no se dan cuenta de que a partir del 2010, con la nueva Constitución, el Estado dominicano cambió. O sea, ya no es aquel Estado omnipotente, omnisciente, omnipresente. Bueno, cuando yo estudié, yo supongo, bueno, por lo menos las otras generaciones que me siguieron, para nosotros el derecho constitucional era una materia y punto, que no se aplicaba nunca en la práctica. Uno la veía en primer año, más nunca estudiaba el derecho constitucional. Ahora no. Además parecía una cosa más de alta política, de Estado. Pero ¿cuándo pensar, cuando yo ejercía, cuándo pensar que uno iba a someter al Estado dominicano? Eso era inconcebible. Bueno, y ahora vemos incluso hasta que se somete a la policía y se ordena la reintegración de un policía porque fue cancelado y violando los derechos. Y que ahora es director de la policía. Claro, derechos fundamentales. Entonces, bueno, es así. Doctor, entonces, el mundo ha cambiado. Ya no somos un Estado liberal decimonónico del siglo XIX, ahora es un Estado socialdemocrático de derechos. ¿Forman los partidos en esa dirección a sus militancias? Porque al final esos son los que son funcionarios, diputados, alcaldes, como para entender ese cambio institucional de la vida del país. En eso hay que trabajar y hacerle ver que las normas tienen que respetar la Constitución de la República. Esa es la única forma. Doctor, yo quiero irme a la política. El expresidente Danilo Medina, todos los fines de semana, está juramentando dirigentes. En el día de ayer fueron 6.500 nuevos miembros. Yo dice que hasta ahora han llevado 350.000 nuevos miembros en las 4 o 5 semanas que el presidente del PLD ha estado juramentando. Minimizó el padrón electoral de la Fuerza del Pueblo, diciendo que eso es como una lista y que anotaban, no son miembros reales como lo es del Partido de la Liberación Dominicana. Y dijo ayer que ellos van a ganar en el 24. Me gustaría analizar con usted. Mira, solamente decirte que el padrón nuestro es un padrón no solamente depurado, sino que tenemos los mecanismos suficientes e idóneos para llamar por teléfono a cualquiera de los miembros de ese padrón y para saber dónde viven, dónde se encuentran debidamente ubicados. Eso lo puede auditar la Junta Central Electoral y estamos seguros de que esas personas que se han inscrito en la Fuerza del Pueblo es precisamente porque tienen simpatía o simpatizan
con el partido o con el presidente Leonel Fernández. Eso es incuestionable para nosotros y vamos a tratar de seguir creciendo en ese sentido. Ahora, la juramentación de 6.000, de 9.000, 10.000, 12.000, bueno, que den los nombres, a ver quiénes son. Danilo Medina es un iluso político en estos momentos. Él está, bueno, buscando la forma de poder sobrevivir frente al vendaval que ellos mismos desataron, lamentablemente, que ellos mismos desataron. Y entonces, bueno, pues, quiere tratar de poder sobrevivir, porque las acusaciones le han tocado muy de cerca. Y siguiendo con la política, doctor, se han estado comentando sobre encuestas que alegadamente señalan una posición muy cercana del expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, con el actual presidente de la República. Se ha hablado de diferencias de 1 punto, de 2 puntos. Coméntenos un poco cuáles son los números que se tienen en la Fuerza del Pueblo y cuáles son las encuestadoras que han estado manejando. Mira, nosotros tenemos encuestas que realizamos cada cierto tiempo y así como te digo, por ejemplo, que cuando comenzamos era una situación muy diferente a la que está ahora. Y naturalmente Leonel Fernández era mucho más conocido que el nuevo partido, que la Fuerza del Pueblo. Nosotros apenas iniciamos como partido en el 2019. Todavía hoy Leonel Fernández tiene una situación mucho mejor que la Fuerza del Pueblo, pero ya no como antes. Ya con relación a los demás partidos políticos, la Fuerza del Pueblo ya es una organización conocida. Y en cuanto al presidente Fernández, cuando uno ve sobre todo el crecimiento que ha tenido la Fuerza del Pueblo y la figura de Leonel Fernández de enero a esta fecha, pues nosotros podemos decir que estamos compitiendo cabeza con cabeza con el PRM. O sea, nosotros no tenemos en eso, no nos engañamos ni tenemos nosotros ninguna duda. ¿Y cambiará eso cuando el PLD elija su posible candidato o candidata? Mire, el crecimiento ha sido para nosotros vertiginoso. Hasta yo diría para mí fue una gran sorpresa. Ahora, eso ha sido en base, por un lado, al liderazgo de Leonel Fernández y por otro lado, el trabajo que han realizado los compañeros y las compañeras. No son encuestas de posicionamiento. ¿Cómo encuesta de posicionamiento? Bueno, porque muchas veces se hacen encuestas a nivel interno para posesionar en buena posición un candidato. Son encuestas realizadas por firmas que trabajan con nosotros, evidentemente, pero también nos han llegado firmas de sectores empresariales y nos dan el mismo posicionamiento. En Santo Domingo, por ejemplo, en Santo Domingo Norte, ya estamos nosotros en primer lugar y es uno de los municipios más importantes del país. De manera que... Bueno, y el alcalde es ustedes. No nos engañemos nosotros mismos, no nos vamos a engañar. Los números que se están manejando ahora, ¿cuáles son las proyecciones que se hacen del escenario electoral? Primera vuelta, segunda vuelta, ¿cómo quedan las fuerzas? En estos momentos, si nos llevamos de las encuestas que nosotros hemos manejado, estamos casi seguros que podemos irnos incluso en la primera vuelta. Aunque te parezca extraño, pero es así. Bueno. Tú te ríes, pero es así. No, pues muchísimo. Hay cercanía entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque se ha hablado mucho, porque una cosa a veces son los discursos en prensa, pero se ha dicho que hay gente que ha estado siempre intentando establecer puente entre la Fuerza del Pueblo. Mira, muy sencillo. Yo creo, cuando las bases, las dirigencias medias y de base del PLD, del viejo partido, vean que nosotros tenemos un posicionamiento del 40%, todos vienen a la Fuerza del Pueblo y todos van a apoyar a la Fuerza del Pueblo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alburquerque. Una vez me dijo don Alejandro Grullón, que yo le pregunté sobre la posición de ellos respecto a vos, en los años 90, me dijo, cuando un candidato tiene 40% hay que sentarse en la mesa con él. Bueno, por eso te digo,
cuando las encuestas nos den a nosotros ya un 40%, tú puedes estar seguro, es una avalancha que viene a la fuerza del pueblo. Habrá cercanía. Y nosotros abriremos los brazos. Doctor, muy grato conversar con usted. No, gracias a por haber ustedes. estado con Muy bien, nosotros. muchas gracias. Señores, despedimos al doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, ya volvemos.